Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos confiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verlo, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, ni aun Herodes, porque os remití a él. Mas ellos insistían a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos, principales sacerdotes, prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz, para que la llevase tras Jesús. Y le seguía una gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Lucas 23:34. Y Jesús decía, el Señor Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
y repartieron entre sus vestidos, echando suertes. Bueno, la palabra que a mí me tocó fue la de: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y me gustaría que hiciéramos más o menos un recuento de qué es lo que estaba pasando en ese momento. Jesús ya venía pasando por una situación de lastimosas circunstancias que te podían afectar no nada más tu forma de pensar, tus acciones, todo ya te venía afectando. La traición de uno de sus mejores amigos, también llegar las autoridades y empezar a tener confrontaciones, el trasladarse a el monte de la Calavera, que fue crucificado, o donde iba a ser crucificado. En el transcurso del camino, todo el desprecio, el odio de las personas que 8 días antes le habían gritado, le habían dicho Hosana, Hosana en las alturas, y ahora le estaban diciendo crucifíquenle, ¿sí? Entonces, el desgaste de las personas, ver el odio y sentir cada uno de los golpes, no nada más era doloroso, sino también era una cuestión muy difícil. Pero Jesús, al estar a la cruz y ver a la multitud, lo primero que le salió de su boca fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahí simple y sencillamente demuestra un gran amor que mostró Jesús desde el principio. Dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tan grande fue el amor del Señor Jesús que Él, pudiendo haber dicho que no, Él estuvo dispuesto a venir aquí a morir por nosotros. Amén. Pudiendo haber dicho, mandaron ángeles para que castigaran a todas las personas que estaban ahí. Él, Jesús, lo único que salió de su boca fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Jesús, pudiendo castigar a todas las personas, e incluso tal vez terminar su agonía, Él tenía que seguir avanzando y derramar hasta la última gota de sangre por amor a nosotros. Y la primera palabra que el Señor Jesús salió de su boca fue una palabra de amor, una palabra de esperanza, una palabra de súplica a nuestro Dios Todopoderoso, al Padre Celestial. Y también le dice: Padre. Dice la Biblia que Jesús intercede por nosotros con el Padre Celestial, y una vez más estaba intercediendo: Padre, perdónalos. Estaba intercediendo. No merecen ser perdonados por lo que están haciendo, pero yo te pido, y no nada más de voz, sino de hecho, por medio de mi sacrificio, te pido: perdónalos, aunque no saben lo que están haciendo. La paz de Dios. La segunda palabra de Jesús en la cruz está en Lucas 23:43. Dice: entonces Jesús le dijo: es cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
que esta es la segunda palabra que Jesús expresó cuando estaba en la cruz, antes de morir. Recordemos que cuando fue crucificado Jesús, también fueron crucificados dos malhechores, dos hombres ladrones que habían cometido muchos pecados, que habían hecho mucho daño en la sociedad. Tal vez secuestraban, mataban o robaban y hacían muchas cosas malas. Esos malhechores estaban pagando las consecuencias de ellos, las consecuencias de las maldades que hicieron, y merecían ser castigados fuertemente, ¿no? Porque la ley de aquel tiempo pues era castigarlos de tal manera que fueron también crucificados junto a Jesús. Pero sin embargo, en medio de esos dos ladrones pues estaba siendo crucificado justamente un hombre que no había hecho ningún daño, sino todo lo contrario, había dado grandes enseñanzas y había hecho grandes sanidades y milagros, y lo sigue haciendo hasta ahorita, hoy en día. Vemos en la Biblia que cuando los malhechores estaban colgados en la cruz, también injuriaban a Jesús. Repetían lo que hacían los multitudes, ¿no? Reprochaban a Jesús, le hacían mucho daño. Ellos estando ahí también colgados en la cruz, pero escuchamos la primera palabra que acaba de decir Josué, cuando Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces uno de los malhechores, habiendo escuchado esa palabra, como que cambió su forma de ser, como que no sé si el Espíritu Santo tocó su corazón o qué pasó, pero uno de ellos cambió repentinamente. Vemos que eran dos, ¿no? Cuando Jesús dijo eso, los dos pidieron salvación, pero lo hicieron de diferentes maneras. Uno pidió la salvación, pero de una manera incrédula, por decirlo así, desde la burla. Decía ese malhechor que si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y el otro, respondiéndole, le reprendió y le dijo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad padecemos porque recibimos lo que merecen nuestros hechos, mas ningún mal ha hecho. Aquel hombre que cambió su corazón y se arrepintió de sus pecados, de las cosas malas que había cometido, le dijo a Jesús, se entregó a Jesús en aquel instante, en aquel momento. Era el último momento, era la última oportunidad que tenía. Le dijo a Dios: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Con esa palabra se entregó totalmente a Dios. Y fue cuando Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le dijo: con certeza te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre hizo esa pequeña oración, esa pequeña palabra, pero lo hizo a través de la fe y creyó en Jesús. Y en ese último momento se arrepintió y totalmente se entregó a Jesús, porque era la última oportunidad. Vemos también que en esos últimos instantes, aún estando en la cruz, Jesús sigue rescatando vidas, sigue perdonando pecados. Y a través de estas enseñanzas,
en todo este tiempo que Jesús estuvo en la cruz, estuvo terminando su ministerio aquí en la tierra. Eso nos quiere decir y nos da a entender que aún el mayor de los pecados puede ser perdonado por la gracia de Dios. Vemos claramente este pasaje de la Biblia, esta segunda palabra que Dios dice. Ese ladrón no le preguntó, ese ladrón no fue reclamado, ¿qué hiciste en la tierra? ¿Qué pecados cometiste? ¿O cuántos robos hiciste? ¿O cuántas personas secuestraste? Sino, Dios no le hizo esas preguntas, sino que Dios vio el corazón de aquel hombre y Dios lo recibió con los brazos abiertos, ofreciéndole el paraíso y la vida eterna. Tal vez este hombre no alcanzó a llegar al templo, tal vez no ofrendó, tal vez no tenía un ministerio en la iglesia, o tal vez ni pisaba el templo. Pero él creyó en Jesús. Él creyó en Jesús y el corazón de ese hombre pues no fue a la perdición. Sin embargo, el otro pues no se entregó a Dios. Los dos pudieron ser salvos porque los dos estaban cerca de Jesús. Los dos tenían las mismas oportunidades de ser salvos. Y eso representa, estos dos ladrones representa a la humanidad o a la sociedad, que todos nosotros tenemos las mismas oportunidades. Dios nos da siempre las mismas oportunidades de ser salvos y ser llamados a su presencia. Mas sin embargo, a veces actuamos diferente, estando en una misma circunstancia y estando en un mismo momento. Dice la palabra de Dios en Isaías 55:6: buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Un claro ejemplo de esos dos ladrones, ¿no? Un claro ejemplo de esos dos malhechores que a lo mejor no habían escuchado esa palabra, pero realmente uno de ellos creyó en Jesús. Realmente uno de ellos procedió al arrepentimiento. Pero todo eso es por la gracia de Dios. También dice la palabra de Dios que muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Esto nos demuestra que la salvación de Dios es para todos. También dice Dios en su palabra que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cada uno de nosotros, si tenemos esta oportunidad de entregarnos a Dios y estar en los pies de Dios, pues ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo aprovechamos? ¿Por qué dejamos para mañana lo que podamos hacer hoy? Porque tal vez el día de mañana no tengamos esas oportunidades.
Esto fue la segunda palabra que Dios expresó estando en la cruz. La paz de Dios. Paz de Dios, hermanos. Pues a mí me tocó dar la tercera palabra. Si me acompañan en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 26 al 27. En el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 26 al 27. Amén, hermanos. Alternadamente, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba y estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Bueno, pues aquí podemos ver el gran amor del Señor Jesús para con su madre, un amor filial, que es aquel que se muestra entre los padres y los hijos. Este amor es único, puro y que no tiene medida. Este amor se debe cultivar, cuidar, respetar y valorar. Podemos ver que el Señor Jesús muestra este gran amor que tiene para con su madre en estas palabras. Hay que recordar que el Señor Jesús tenía dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y por esta naturaleza humana, el Señor Jesús ya estaba agotado físicamente, pues estaba ante la muerte y el sufrimiento. Sin embargo, Él no solamente estaba pensando en sí mismo, en el dolor que Él tenía, Él estaba pensando también en su madre. Estaba pensando que María tenía dolor. Muchos de ustedes aquí son padres o son madres y pueden ver el dolor de sus hijos, y yo no puedo comprender ese gran dolor que se puede ver, que un padre tiene al ver sufrir a su hijo. Y María estaba triste y próximamente se iba a quedar sola. Entonces el Señor Jesús mostró este gran amor, un amor que puede sobre la carne, que puede sobre ese cansancio físico, y tomó fuerzas de este agotamiento y le dijo: Mujer, he ahí tu hijo. Y al discípulo amado Juan: he ahí tu madre. Y aquí podemos ver nuevamente el gran amor del Señor Jesús, pues no le encargó a su madre a cualquier persona, a la primera persona que vio, sino se la encargó a su discípulo amado Juan. Juan era una persona de confianza, responsable y que obedecía los mandamientos de Dios. Y Juan era el único de los apóstoles que estuvo al pie de la cruz con María. Y desde ese momento que el Señor Jesús dijo esa palabra, Juan se encargaría de su madre, la llevaría a su casa y la iba a tratar como su verdadera madre, la iba a honrar y la iba a proteger, y sobre todo la iba a amar. Entonces el Señor Jesús no solamente estaba pensando en lo que iba a pasar en ese momento, sino que estaba pensando en un futuro, en quién cuidaría a María. Ahora en este momento iba a cuidarla a Juan cuando iba a estar en su vejez, y sobre todo pues la iba a amar. También vemos que el Señor Jesús obedeció en todo momento el mandamiento que se encuentra en Éxodo 20:12. Si me acompañan a leerlo, por favor. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor Jehová tu Dios te da. Aquí podemos ver que desde este momento y todo el momento que el Señor Jesús estuvo en la tierra, obedeció a su mamá, honró, cuidó y la respetó, y también tuvo un gran agradecimiento para con ella. El Señor Jesús, sin importar las circunstancias en que estaba pasando, se acordó de su mamá. Y es lo que nos enseña en esta hora a nosotros. Nosotros debemos de amar, honrar, cuidar a nuestros padres, ya que son los tesoros que nos dio el Señor Jesús. Y el Señor Jesús, sin importar que nosotros tengamos problemas, sin importar que tengamos aflicciones, si somos jóvenes, si somos niños, si somos ancianos, nosotros debemos aprender a honrar y a cuidar
a nuestros padres, que es lo que nos enseña el Señor Jesús con esta tercera palabra. Amén. Me acompañan abriendo su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 46. Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 46. ¿Lo leemos todos juntos? Amén. Dice la palabra de Dios. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es la cuarta palabra que nuestro Señor Jesucristo pronunció en la cruz. Dice: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En este momento que nuestro Señor Jesús estaba pronunciando esta palabra en la cruz, ya eran muchas horas que el Señor Jesús estaba agotado, que ya estaba sufriendo demasiado. Eran horas de un dolor profundo y agudo, físico y también espiritualmente. Todas las heridas que nuestro Señor Jesús ya tenía en su cuerpo, todo lo que había pasado durante toda la noche, ya en este momento el Señor Jesucristo ya estaba sufriendo realmente como hombre. Al clamar esta palabra, dice que fue a gran voz. Yo creo que ya fue hasta con sus últimos suspiros y su última respiración que el Señor Jesucristo clamaba esta palabra, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchas de las personas que estaban ahí, al escuchar esta palabra como empieza Elí, Elí, pensaban y se imaginaban que le estaba hablando al profeta Elías, pero ellos no conocían, no sabían que a quien de verdad estaba clamando era a Dios. En nuestro Señor Jesucristo se cumplen todas las profecías. Desde el Antiguo Testamento nos habla que nuestro Señor Jesús iba a nacer y todo lo que iba a pasar. Y en esta palabra también se cumple, lo vemos en el Salmos 22, 1. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Esta palabra se cumple en esta cuarta palabra, cuando el Señor Jesús la pronuncia. Vemos a nuestro Señor Jesucristo que esta palabra la clama como hombre. Jesús, hombre, era el que estaba diciendo: Dios mío. Muchas veces cuando Jesús se dirige a Dios, le dice Padre, pero en esta palabra le dice Dios mío. En la primera palabra que nos compartió Josué, así empieza: Padre, perdónalos. Pero en esta dice Dios mío. El Señor Jesús estaba reconociendo que en ese momento, al decir esta palabra, necesitaba de Dios. Estaba diciendo: tú eres mi Dios, tú eres al que en este momento necesito y a quien el único que podía estar con él para ayudarlo. En este momento la tierra también sentía lo que el Señor Jesús estaba sintiendo, porque dice que en ese momento había tinieblas. El Señor Jesús, al pronunciar esta palabra, Dios en este momento fue cuando cargó nuestros pecados. Él, en este momento, Dios escondió el rostro hacia su Hijo. En este momento, el Señor Jesús no sentía la presencia de Dios, no sentía que estaba al lado de Él, como durante todo el proceso que pasó nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Él sentía la presencia de Dios y por eso seguía adelante, pero en este momento
no sentía la presencia de Dios. El Señor Jesús tomó nuestros pecados, cargó en su cuerpo nuestros pecados. Él pagó el precio de nuestro pecado. Abramos nuestra Biblia en Romanos 6:23. Dice la palabra de Dios: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros, siendo hombres y siendo pecadores, merecíamos la muerte, pero nuestro Señor Jesucristo nos ama y en ese momento nos amó y nos ama tanto que Él decidió tomar nuestro lugar en esa cruz. Decidió tomar nuestro lugar y morir por nosotros. Él pagó el precio que nosotros merecíamos. Él pagó lo que nosotros, como nos lo decía David, esos malhechores lo merecían. Nosotros, de la misma manera, siendo pecadores, merecíamos. Pero el Señor Jesús tuvo misericordia, tuvo amor hacia nosotros y pagó el precio, pagó y tomó nuestro lugar en esa cruz. El Señor Jesús era el único que podía hacer esto. Nuestro Señor Jesucristo, siendo bueno, siendo santo, siendo intachable, no habiendo mancha en Él, era el único que podía tomar ese lugar por nosotros. Él se hizo pecado por nosotros. El Señor Jesús no fue pecador, se hizo pecado por nosotros. Él en ese momento cargó cada uno de los pecados que íbamos a cometer nosotros, aunque en ese momento no existíamos, no vivimos en esa época, pero Jesús sabía que íbamos a pecar, sabía si íbamos a cometer 1, 2 o 1000 pecados, no le importó la cantidad que fuera, sino tomó nuestro lugar, tomó el lugar de nosotros, tomó el lugar mío, tomó el lugar de ustedes, hermanos, y dice que Él llevó el pecado de todo el mundo. Imagínense esa carga tan grande que Jesús tuvo en ese momento en su cuerpo. No fue 1 o 2 pecados, fue el de toda la humanidad. Entonces fue un gran peso que fue sobre nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer la palabra de Dios en primera de Pedro 2:24. Dice la palabra de Dios: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. En este momento, Jesús al pronunciar esta palabra, nosotros somos justificados delante de Dios, somos salvos, somos sanados. Dice en este versículo, cuya herida fue sanada. El Señor Jesús llevó todo nuestro pecado. Y aquí el Señor Jesús fue cuando necesitaba la presencia de Dios, porque estaba cargando un peso muy pesado. Pero sabemos que Dios no hay ninguna comunión con el pecado. Por eso fue que Él sintió ese desamparo. Y creo que el sentimiento o algo que nosotros podemos pasar y que es lo peor que pudiéramos vivir es que no sintamos la presencia de Dios o que Dios sea parte de nosotros. Es algo que no tendríamos ni por qué vivirlo ni experimentarlo. Hermanos, así como nuestro Señor Jesucristo en su momento al clamar dijo: Dios mío, reconociendo que Él necesitaba un Dios, nosotros reconozcamos todos los días de nuestra vida que Él es nuestro Dios, que necesitamos a Dios todos los días de nuestra vida, y sobre todo darle gracias a Dios porque Él, al tomar nuestros pecados y al nosotros ser salvos, ser limpios, ser justificados,
creo que en ese momento nuestra vida se transformó, nuestro destino fue cambiado y ya no vamos a vivir en pecado o en algo, en condenación, sino que Jesús llevó en su cuerpo y pagó el precio por nosotros. Y es por esa razón que nosotros podemos estar aquí, que podemos alabarlo, que podemos bendecirlo, que podemos conocerlo. Dios en ese momento, al cargar nuestros pecados, cambió nuestro destino. Y debemos de darle gracias a Dios, hermanos, y nunca nos cansemos de darle gracias a Dios. Pero también cuidemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Que en el momento que nosotros pequemos, vayamos directo a pedir perdón a Dios. Y Él que nos perdone y sobre todo acercarnos cada día a Dios. Nunca dejemos un espacio o un distanciamiento o una brecha entre nosotros y Dios, sino todo lo contrario, día a día buscar su rostro, día a día clamar a Él, día a día abrazarnos de nuestro Señor Jesucristo y no soltarnos nunca. La paz de Dios. Vamos a leer y vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 28. Repito una vez más. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 28. Solo vamos a leer la última parte, las palabras del Señor Jesús. ¿Lo tiene listo? En la parte final dice esta quinta palabra: tengo sed. Repito una vez más: tengo sed. Muy bien. Esta es, y nos estamos acercando a algunas de las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo que dijo en la cruz. Cuando hablamos de Jesús, no solamente hablamos de un personaje histórico que vivió hace más de 2000 años, sino hablamos de Dios mismo, en quien nosotros creemos. Esto es, en Jesús de Nazaret. Cuando vemos estas palabras que estamos recordando hoy, vemos que Jesús puede hablar en dos personalidades en ese momento. Está hablando como Dios o está hablando como hombre en ocasiones. Y esta palabra, tengo sed, Dios habla como hombre humano. Dios habla como tú y como yo. Dice la Biblia que Él se hizo carne para que viniera a este mundo y muriera por nosotros en la cruz. Así que al Él hacerse carne, Él tenía necesidades básicas como tú y como yo. La necesidad de dormir, la necesidad de comer, la necesidad a lo mejor de reír, que necesitamos reír. Pero en este momento estamos en una necesidad que Él tiene, la necesidad de la sed. Y voy a hacer 3 puntos en esta mañana con este versículo, esta quinta palabra. El primer punto es la humanidad de Jesús. Ya decía yo que Jesús es Dios y reconocemos nosotros que es Dios, pero también fue hombre para que muriera por nosotros en la cruz y por nuestros pecados, y pagó el precio Jesús. ¿Por qué Jesús tenía sed? Recordemos que Jesús había unas horas antes había celebrado la Santa Cena y el último que había tomado ha sido un poco de vino. Él había sido juzgado, había sido torturado, había sido golpeado, había caminado con la cruz, había sido atravesado sus manos y sus pies. No sé ustedes, pero yo a veces, ahorita que bajé un poquito de cantar, ya me da sed, ¿no? Y ya tengo sed, tengo sed, quiero tomar agua porque hice un poco de esfuerzo físico. Pero no me imagino a Jesús, quien ya estuvo en este momento en una cruz. Sobrepasan las 12 del día y el calor está todo lo que da. Y el cuerpo de Él necesita agua. Debemos de pensar y decir, ¿por qué el Evangelio dice esta palabra, tengo sed? Como si a lo mejor algo pareciera tan sencillo, pero esta necesidad tan básica nos hace reconocer que Jesús era hombre, que Jesús dio su vida por ti y por mí,
y también sintió el dolor que nosotros sentimos cuando a veces nos cansamos. No pude imaginar el dolor que sentía en ese momento Jesús y todo el cansancio que tenía. Realzar la humanidad de Cristo de esta manera, Juan está dando testimonio en contra de algunas personas que decían: uy, pues es Jesús, ¿no? Si es Dios, no debería de tener sed. En algunos casos, algunos agnósticos afirmaban que Jesús que no era su cuerpo verdadero, que a lo mejor Jesús era una ilusión. Algunos decían que Jesús era un fantasma o era otra persona que no era el que estaban viendo en la cruz. Y por eso recalca Juan: Él es Dios, Él es hombre, Él es Jesús hecho carne en esa cruz. Era tan tú y como yo que en ese momento tenía la necesidad de tener agua, de beber un poco de agua. Los crucificados en ese entonces, cuando sufrían en la cruz, perdían mucha agua. Recordemos que el cuerpo representa el 70% agua. Y Jesús, al perder ya en este momento por completo su sangre, necesitaba, y su cuerpo anhelaba un poco de agua. Pero Jesús lo soportó. Jesús lo soportó por ti y por mí. Dios, sintiendo ese dolor en la carne, lo soportó por ti y por mí. Jesús sufrió en la cruz. Jesús nos muestra su humanidad, siendo Dios, pero también siendo hombre. Su dolor fue real, un dolor real que puede experimentar cada uno de nosotros. Pero lo repito, Él lo soportó por amor a ti y amor a mí. Es el primer punto de esta palabra, la humanidad de Jesús. El Evangelio según San Juan nos recalca que Jesús era hombre y era parte hombre y parte Dios, o era Dios hecho carne. Como segundo, Dios hace el cumplimiento de las Escrituras. Esto es que no solamente esto es porque se tenía que dar, sino porque había sido dicho muchos años antes. En los Salmos, en el capítulo 69, versículo 21, vamos a leerlo. Este segundo punto es el cumplimiento de las Escrituras. Es una profecía dada en el Antiguo Testamento. Y lo dice en el Salmo 69, capítulo 21. Dice la palabra de Dios: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Vamos a leer también el Salmo 22, 15, capítulo 22, versículo 15. ¿Listos? Amén. Dice: como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Vamos a volver a leer el versículo con el que empezamos, que está en San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 28. Estamos viendo estos versículos que hablan del momento en que Jesús iba a tener sed. Cómo la Escritura se cumple. Cada versículo del Antiguo Testamento que profetiza sobre el Señor Jesús tiene su cumplimiento en la personalidad divina de Jesús de Nazaret. Volvemos a leerlo así. Vamos a leerlo así el 28, que hace rato les dije que solamente leeran la última parte, el capítulo 19, versículo 28, y dice:
Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Dice este versículo: para que la escritura se cumpliese. Y este es el segundo punto, el punto profético de la escritura. Desde su nacimiento hasta su muerte, Cristo siempre cumplió con las escrituras. Nada ocurrió por casualidad ni coincidencia, sino era un plan divino de Dios. Las palabras de Jesús con relación a su sed desde la cruz fueron cumplidas. Y ya leímos los versículos que menciona en los Salmos, el cumplimiento de ellas cuando dice Jesús: tengo sed. Ya vimos la humanidad de Jesús y ya vimos el cumplimiento de las Escrituras, porque dice este versículo: lo dijo para que se cumpliese la Escritura. Por último, un aspecto espiritual en este punto de las palabras de Jesús, la quinta palabra de Jesús: tengo sed, en la cruz. Yo pensaba, y resulta un poco irónico, que hemos visto en estos versículos de la Biblia anteriormente que Jesús en un momento se encuentra con alguna mujer samaritana y le dice: dame de beber. ¿Recuerdan cuando Jesús también tenía sed? Y dice Jesús: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. En otro capítulo de San Juan también dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero ahora vimos a Cristo, la fuente de agua viva, diciendo: tengo sed. ¿Por qué? ¿Por qué fue esto? Porque la sed que sufrió Cristo en la cruz del Calvario fue para que nosotros podamos beber del agua que salta para vida eterna. Hay unos versículos que dice que Jesús se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Ahora Jesús en la cruz llevó todo el dolor, aún las necesidades físicas de la sed, para que nosotros nunca tuviéramos necesidad del agua de vida eterna, que es Jesús. Cristo es la piedra angular, es la fuente de agua viva. Jesús es nuestra fuente de agua viva. Con esto podemos concluir que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre para que participáramos de su naturaleza y para que sufriera en su dolor y en su muerte la salvación de nuestras almas. También concluimos que nada se le escapa a Dios, que todas las profecías que fueron dichas en el Antiguo Testamento, y se calcula que son más de 1500, fueron cumplidas en la personalidad divina de Jesús. Y la última, siendo Él la fuente de agua viva, tuvo sed para los que le buscamos, nunca tengamos sed jamás. Paz de Dios. La sexta palabra se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, en el versículo 30. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La sexta palabra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz es: consumado es. Esta palabra tiene una traducción que les quiero compartir en griego, que significa cancelar una deuda o trabajo cumplido. También tiene un significado en hebreo que significa terminar, acabar o consumar. Esta palabra es de suma importancia para toda la humanidad, porque esta palabra refleja el cumplimiento del propósito por el cual el Señor Jesucristo vino a nacer a la tierra. Esta palabra refleja el amor tan grande de nuestro Dios hacia la humanidad, que dice la Biblia en
Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta palabra es la que da cumplimiento a todo el plan de Dios. Dios permitió que su Hijo unigénito, su Hijo amado, viniera a morir por nuestra salvación y que viviera durante 33 años en esta tierra y que cumpliera todas las profecías que se habían mencionado acerca de él, entre ellas la que se encuentra en el libro del Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 15. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este texto refiere a la lucha que el Señor Jesucristo tuvo que enfrentar al estar aquí en la tierra. Una lucha que tuvo que enfrentar en contra de Satanás. Satanás que hasta el día de hoy busca acabar con la vida de cada uno de nosotros. Y dice la Biblia que este es el trabajo que viene a hacer: matar, hurtar y destruir. De igual manera, fue algo que nuestro Señor Jesucristo vivió en carne propia. Satanás quiso destruir al Hijo de Dios. Pero esta profecía que está señalada en el libro de Génesis dice cómo el Señor Jesucristo iba a venir a salvarnos y cómo el Señor Jesucristo iba a derrotar a Satanás. Y el Señor Jesucristo derrotó a Satanás ante toda la humanidad, ante la cruz del Calvario. Esta palabra de consumado es una palabra de salvación para toda la humanidad, porque dice la Biblia que todos los que creemos en su nombre, somos llamados hijos de Dios y somos salvos. Es la salvación que trajo para nosotros Jesús. Pero además de salvación, también es una palabra de victoria, por lo que les acabo de compartir. Nosotros, por la desobediencia a los mandamientos de Dios, desde Adán y Eva, que no hicieron la voluntad de Dios, y así en el transcurso de la historia, todos hemos pecado, y a causa de nuestros pecados merecemos la muerte y merecemos el infierno. Pero el amor de Dios es tan grande que, aun sabiendo que nosotros le íbamos a fallar hasta hoy en día, Él decidió entregar su vida para que nosotros nos arrepintamos y pidamos perdón y reconozcamos que sin Dios no somos nada. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 5: y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia. Durante la historia, antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera a nacer, el pueblo de Dios tenía que buscar su salvación a través del cumplimiento de la ley. La ley, la cual contiene pues nuestra Biblia y que está especialmente dirigida al pueblo de Israel. Pero dice la Biblia que Jesucristo vino a los suyos y los suyos no le reconocieron. Y es por ello que ahora toda la humanidad podemos tener la oportunidad de reconocer al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Y si nosotros reconocemos al Hijo de Dios como el Salvador del mundo, alcanzamos esta gracia, la cual es la palabra pues más grande que tiene que ver con el amor hacia algo que nos sirve. Y eso es lo que somos cada uno de nosotros. Cuando no conocemos a Dios o aún conociéndolo, hacemos cosas que no debemos, cosas que ofenden a Dios, cosas que ofenden a nuestra familia o a nosotros, nuestra misma persona, que no la cuidamos. Pero dice la Biblia que debemos acercarnos a ese trono de la gracia. Y cuando nosotros nos arrepentimos de verdad, alcanzamos esta salvación. Esta palabra es... Nosotros teníamos o vivíamos señalados por el acusador, que es Satanás, y que se la pasa diciendo lo malo que somos y que se la pasa señalando que cometemos un pecado y otro pecado. Pero esta palabra tiene tal trascendencia que el Señor Jesucristo, toda esa enorme lista de pecados que nos señalan a nosotros, la clavó en la cruz del Calvario. Vamos a leer Hebreos capítulo 2. El versículo 14 y 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Vamos a leer también Colosenses 2, 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta palabra del Señor Jesucristo refleja el poder que Él tiene sobre todas las cosas y el poder que Él tiene para limpiarnos de todos los pecados y para librarnos de la muerte, para librarnos del infierno. Esta palabra también es una palabra de esperanza
para nosotros y para toda la gente que está por conocer a nuestro Señor Jesucristo o que conocemos al Señor Jesucristo, porque es una palabra que nos trae esperanza en que Dios está con nosotros, en que aunque nosotros seamos débiles en algunos aspectos o seamos malos, Dios tiene misericordia de nosotros. Y esa cruz sigue anulando los pecados de la humanidad. Esa cruz sigue teniendo el poder para perdonarnos. Y dice un texto de la Biblia que esta es la victoria que Él vence al mundo, nuestra fe en esa cruz, nuestra fe en esa cruz donde murió el Señor Jesucristo, en Él, nuestra fe en Él, que gracias a su sangre nosotros somos limpiados de toda maldad y de todo pecado. Dice la Biblia que seguiremos teniendo aflicciones y que seguiremos teniendo tentación o ataques por parte del diablo, pero Dios está con nosotros y su gracia nos sigue amando, su gracia nos sigue levantando, su gracia nos sigue perdonando. Y nosotros tenemos ahorita oportunidad para arrepentirnos y para seguir acercándonos y pedirle a Dios que nos siga limpiando, pero quien ya no tiene esa oportunidad es Satanás. En esa cruz Él fue derrotado, fue vencido y está esperando su castigo eterno. Paz de Dios. Bueno, a mí me tocó la séptima palabra de 7, que es, me acompañan a según San Lucas, por favor. Dice San Lucas, 23:46. La vuelvo a repetir, según San Lucas 23:46. Dice: entonces Jesús, y clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En esta palabra, que es importante como todas las que se han tomado en esta tarde, la última podemos analizar un momento de lo que Dios hizo en la cruz por cada uno de nosotros. En esta última frase va a haber 2 puntos, la vamos a dividir en 2. La primera, que viene siendo Padre. Aquí Él lo dice como Dios. Al decir Padre, se iguala mostrando su divinidad y se comprendía que era el Hijo de Dios. Y por una de esas razones querían matar a Jesús y lo perseguían y lo querían matar, porque Él decía ser Hijo de Dios Padre. La segunda parte la dijo como hombre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquí el Señor estaba encomendando su alma antes de morir siendo hombre. Que cada uno de nosotros demos nuestra alma, pongamos nuestra alma en las manos de Dios siempre. La divinidad en la cruz enseña que al morir no necesitamos de ninguna persona, solo de Jesús. Jesús no necesitó de nadie más que de Dios. Encomendar su alma, porque sabemos que Dios lo que le interesa de nosotros es nuestro corazón, es nuestra alma, es nuestro espíritu.
que es lo más importante, que debemos de cuidar y debemos de atesorar, y siempre encomendarle nuestra alma a Él. ¿Me acompañan a Salmos 37:5, por favor? Salmos 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Qué hermoso texto. Dice: encomienda a Jehová tu camino. Encomendemos siempre, diariamente, nuestro camino en Él, porque sabemos que es nuestro Dios poderoso. Amén. Qué importante es encomendarnos a Dios y estar siempre preparados, porque no sabemos si el día de mañana vayamos a vivir o vayamos a morir. Hay personas que mueren sin conocer a Dios, lastimosamente, y hay personas que mueren conociendo a Dios y reconocieron a Dios como su Señor y Salvador. Pero nosotros estemos encomendados. En esta tarde quiero que se vayan con esto, que encomendemos nuestra alma a Dios y le entreguemos nuestro corazón, nuestro espíritu, que es lo más importante, nuestra salvación. Pero la salvación es para las personas que confían, que creen en Dios, creer en lo que no se ve. Dice un texto en Hechos 16:31. Dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Simplemente con creer, porque creer es tener fe en Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes tienen fe, si cada uno de nosotros tenemos fe y creemos en nuestro Señor y Salvador, que Él murió en la cruz por cada uno de nosotros, como dice esta palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. La paz de Dios, hermanos. Cuando el Señor Jesucristo terminó de decir las 7 palabras en la cruz, sucedieron hechos sobrenaturales, según lo que dice el Evangelio según San Lucas, en el versículo número 44 del capítulo 23. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó a la mitad. El velo del templo se rasgó a la mitad. Esto es algo sobrenatural que sucedió, importantísimo, que debemos nosotros de valorarlo, porque Jesús, cuando pronuncia las 7 palabras en la cruz, sucede este hecho sobrenatural. El velo del templo que separaba el lugar santísimo del lugar santo se rasgó. Solamente el sumo sacerdote, según el orden de Aarón, tenía la facultad de ingresar ahí una vez al año y ofrecer sangre de macho cabrío por el perdón de los pecados. Estaba leyendo una publicación hoy en donde el pontífice romano declara que él perdona los pecados de toda la humanidad.
este señor o no sabe lo que está diciendo o ya está loco. Porque la Escritura dice que el único que tiene poder para perdonar pecados es Dios. Por eso cuando el paralítico de Capernaum es descendido por unos amigos después de descubrir una parte del techo, las primeras palabras que dice Jesús son: Hijo, tus pecados te son perdonados. Es solo Jesús el único que tiene la facultad de perdonar pecados. Ningún líder religioso de ninguna confesión, si alguien se atreve a decirlo, tiene el espíritu del anticristo. No le creáis. Solo Dios, en la persona de Jesucristo, es el único que tiene esa facultad. Dice el versículo 47 del capítulo 23: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Qué impresionante debió haber sido, humanamente hablando, el sacrificio de Jesús, al grado de que un fuerte, recio militar romano, centurión con autoridad sobre 100 militares romanos, por eso el título de centurión, hace una declaración de esta naturaleza. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. ¿Cómo entender que un militar romano que no es creyente haga dos confesiones? Un hombre pagano que indudablemente le impuso toda la escena del sacrificio bendito de Jesús. Sabía que era injusto lo que estaba sucediendo. Sabía que todo había sucedido por presión de los sacerdotes judíos, los líderes eclesiásticos de Israel, que le exigieron a Pilato que le crucificase. Y Pilato no quería, y mucho menos cuando su mujer tuvo un sueño y ella dijo: no lo toques. Porque tuve un sueño y me fue revelado que es justo. Precisamente lo que dice el centurión romano. Es justo. Jesús es justo. Bendito sea su nombre para siempre. No merecía Jesús esa espantosa muerte. No la merecía. Él ningún mal hizo a la humanidad. Jesús es justo. Sanó a los ciegos, limpió a los leprosos, resucitó muertos. ¿Qué mal había hecho Jesús para crucificarle y con una muerte espantosa, como si fuera el peor criminal? Ningún mal, solo el odio. En ese tiempo, de los líderes de Israel, pudieron ejercer toda su presión
política, social y económica para obligar a Pilato a crucificarlo, que diera la autorización para crucificarlo. Yo creo que este centurión representa a toda la humanidad. A todas las mujeres y todos los hombres más sucios, más viles. A todas las mujeres y hombres que se han conducido con bajeza. Pero algo sucedió en el espíritu de este centurión romano que pudo exclamar: gloria a Dios, gloria a Dios. Verdaderamente este hombre era justo. Yo sí creo que él, este centurión, me representa a mí, porque yo viví una parte importante de mi vida en el mundo más bajo, por lo menos de los 15 a los 22 años, 7 años de mi vida, hasta que Dios puso en mi camino a la mujer más bella que he conocido, la señorita Genoveva Pacheco, ahora de Farelo. Y ella me llevó a los pies de Jesús. Por supuesto que cuando yo la abordé no era con buenas intenciones, pero ella era y es una mujer firme en su fe, en sus convicciones espirituales. No se negocia, no se cede. Me llevó a Jesús hace 44 años. Hoy tengo 67 años de edad y más de lo doble de la vida que Dios me ha dado lo he dedicado como sirviente de Jesucristo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeando el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos, mirando estas cosas. ¿Por qué se acobardaron las mujeres y los hombres? Los apóstoles, los discípulos de Jesús, excepto el más joven, Juan. ¿Por qué se acobardaron y abandonaron a Jesús? Esa escena nos debe de tener presentes que la humanidad traiciona, que la humanidad, tanto el hombre como la mujer, lamentablemente traicionamos. Por eso cuando dice la Sagrada Escritura: pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Este versículo 49 del capítulo 23 de Lucas nos habla de cómo el hombre y la mujer podemos abandonar a nuestros seres más queridos. Puede ser la esposa, puede ser el esposo, los hijos, los padres, los abuelos, los nietos,
los amigos, los patrones, los trabajadores. Alguien. Es la miseria de la humanidad lo que revela este versículo. Como los apóstoles y discípulos y las mujeres que servían a Jesús en ese momento le abandonan. Repito, excepto el más joven de los apóstoles, Juan. ¿Por qué tienes que traicionar a tu esposa? ¿Por qué tienes que traicionar a tu esposo? ¿Por qué tienes que cambiar de esposa? ¿Por qué tienes que cambiar de esposo? Eso es algo profundamente vergonzoso y por supuesto que es pecado. Jesús ama al pecador, pero aborrece el pecado, odia el pecado. Sé que hay mujeres y hombres que se burlan de Dios. Vienen al templo teniendo más de una mujer en su vida. Pero yo quiero decirles a esas mujeres y hombres que un día van a comparecer ante Dios. Y se acabaron las burlas. Porque ahí vas a entregarle cuentas a Dios como cualquier otro. Lo vamos a hacer. La Escritura dice: está decretado a los hombres morir una sola vez y después el juicio. Si en la tierra te has podido burlar, cambiando de esposa y de esposo, quiero decirte que lo vas a pagar. Y la Biblia habla de un lago de fuego y azufre, a donde van los fornicarios, los adúlteros, los idólatras, los mentirosos, los ladrones. La Escritura dice que Dios no puede ser burlado. No erréis. Dios no puede ser burlado. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias a Dios por este mensaje. De las 7 palabras. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, muchas gracias por amarnos de tal manera, dando tu vida en la cruz, sufriendo espantosamente de manos de criminales por amor a nosotros. Perdona mis pecados y los pecados de todos los presentes con la sangre de Jesús. Cúbrenos con tu sangre, Señor Jesús, y cambia nuestra vida, que no pequemos más, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a despedir.